aniversario del programa Gisondus y en este contexto Emakunde ha organizado el Congreso Internacional Hombres, Masculinidades y Políticas Públicas, compromiso con la igualdad. Hoy es una jornada precongresual en la que estamos disfrutando de diferentes actividades, incluida la que hoy nos reúne aquí, esta conferencia abierta a la ciudadanía que lleva por título Las políticas de igualdad dirigidas a hombres como herramienta para transformar las relaciones de poder y las desigualdades de género. Pero antes de proceder a esta mesa redonda me gustaría que nos pudiera saludar de forma personal y entregarla como directora de Emakunde, así que le recibimos por favor con un fuerte aplauso. Eskerrik asko, muchas gracias a todos y a todas, muchas gracias por venir, señora consejera y todos los invitados e invitadas. Buenas tardes a todos y a todas y lo que he dicho, sinceramente, gracias por venir aquí y participar aquí. Como sabéis, hoy, mañana y pasado, aquí en Gasteiz, vamos a celebrar el Congreso Internacional Hombres, Masculinidad y Políticas Públicas, compromiso con la igualdad, organizado por Emakunde, el Instituto Vasco de la Mujer, para celebrar el 15 aniversario del programa Gizonduz y especialmente queremos trasladar un mensaje a la sociedad que para conseguir la igualdad nos hace falta la aportación de todo el mundo y los hombres tienen un papel importante en todo ello. Para nosotras, el trabajo a realizar con los hombres tiene dos ejes principales, entre otros. Uno es el compartir las responsabilidades del cuidado y también las labores de casa. Y también en cuanto a hacer frente a la violencia machista contra la mujer. Tanto en un eje como en otro, los hombres, en cuanto a sus privilegios y las ventajas que tienen que aceptar en qué situación de superioridad se encuentran y también tienen que dar pasos hacia adelante en ello. Es decir, este trabajo que se realiza junto con los hombres tiene que unirse con el empoderamiento de la mujer. El objetivo es que en nuestra sociedad podamos conseguir la igualdad entre hombres y mujeres en todos los ámbitos. Pasa castellano. Este Congreso Internacional dedicado a las políticas públicas dirigidas a la implicación de los hombres en la consecución de la igualdad. Hemos querido organizar este evento previo, abierto a toda la ciudadanía, porque creemos que es necesario enviar a la sociedad el mensaje de la importancia que tiene la implicación de los hombres. Este es un trabajo en equipo. Euskadi ha sido pionera en el trabajo con los hombres a través de sus políticas de igualdad. La iniciativa Gizonduz, que cumple 15 años, se ha convertido en referente también fuera de Euskadi. Mañana profundizaremos en el recorrido desarrollado por Gizonduz, pero creo que es importante destacar que Gizonduz fue una apuesta valiente en un momento en el que el trabajo con los hombres y las masculinidades no era tan habitual y que estaba también más cuestionado que ahora y que por ello se convirtió en una iniciativa pionera y hoy es también un referente fuera de Euskadi. Somos conscientes de que nos encontramos en un momento clave en el terreno de la igualdad, con amenazas, retrocesos, con muchas resistencias y discursos contrarios a la igualdad, pero al mismo tiempo contamos con más instrumentos que hace unas décadas. Este mismo año, 2022, hemos aprobado la nueva Ley para la Igualdad de Mujeres y Hombres y Vidas Libres de Violencia contra las Mujeres. Una ley que recoge entre sus principios generales el deber de todos los poderes públicos de promover de forma transversal la concienciación, participación e implicación de los hombres a favor de la igualdad y en contra de la violencia machista. Y una ley que nace junto al compromiso social que supone el Pacto de País por la Igualdad y Vidas Libres de Violencia contra las Mujeres que presentó el Lehendakari el pasado mes de junio. Mañana, el propio Lehendakari inaugurará este congreso junto con la consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, Beatriz Artolazabal, que hoy está con nosotros. Mientras tanto, hoy tenemos un aperitivo de lo que será este congreso con una conversación pública de personas expertas en esta materia.
Gracias a todos y a todas por estar hoy aquí y espero que durante el Congreso podamos charlar. Muchas gracias por acudir. Efectivamente, ya hemos dicho que estamos celebrando el 15º aniversario de Isondus, una iniciativa pionera del Gobierno vasco impulsada por Emakunde, Instituto Vasco de la Mujer, dirigida a promover la concienciación, participación e implicación de los hombres en pro de la igualdad entre mujeres y hombres y en contra, por supuesto, de la violencia contra las mujeres. Este programa también lo conoceremos mejor mañana, como ya nos adelantaba ayer, pero busca incrementar el número de hombres con formación en materia de igualdad y busca aumentar la corresponsabilidad de los hombres en el trabajo doméstico o en el cuidado de las personas. Pese a los avances logrados en esta dirección, efectivamente, mire, resulta innegable que sigue persistiendo una desigualdad de carácter estructural que está alimentada por estereotipos y patrones socioculturales de conducta que vinculan a cada sexo con roles determinados. Es necesario que este cambio opere en cada ciudadana y cada ciudadano para lograr esta igualdad real. No basta el cambio en las mujeres, esto es algo que creo que tenemos todas y todos muy claro, o quizá no todas y todos, pero es que tenemos que seguir trabajando en ello. Las mujeres no somos las únicas interesadas en la consecución de una sociedad más igualitaria, ni somos tampoco las únicas beneficiarias de un modelo de convivencia basado en el respeto y en la igualdad. Toda la sociedad en su conjunto lo es, pero para ello es esencial que sean cada vez más los hombres dispuestos a cuestionar el modelo tradicional de masculinidad, a renunciar a los privilegios que les puede aportar este sistema patriarcal, a librarse también de las cargas de la masculinidad mal entendida y a comprometerse de forma activa con las mujeres en la consecución de una sociedad que garantice la igualdad de derechos y oportunidades, una sociedad más democrática. Así que en el marco de esta labor de formación y sensibilización que también se desarrolla desde Gizondus, hoy tenemos la ocasión de escuchar a personas con formación en igualdad y masculinidad y con experiencia también en el trabajo con hombres por la igualdad, personas con las que vamos a poder compartir e intercambiar experiencias y también ejemplos de buenas prácticas en esta mesa de diálogo cuyo título ya adelantábamos al inicio, las políticas de igualdad dirigidas a hombres como herramienta para transformar las relaciones de poder y las desigualdades de género. Tenemos a nuestros 4 invitados e invitada ya preparados. Voy a llamarles y después os los voy presentando un poquito mejor. Que vayan tomando asiento, por favor, Miquel Ochotorena, Ana Requena, Roy Galán y Octavio Salazar. Un fuerte aplauso para ellos, por favor, y para ella. Sí, tiene ruedas, es cierto. A mí me ha sorprendido también el desplazamiento inesperado. Bueno, voy a presentaros un poquito mejor a las personas con las que vamos a pasar los próximos minutos. Por orden, por ejemplo, de llamada, tenemos a Miquel Ochotorena, que está sentado ahí. Él es experto en masculinidades, es consultor independiente en género y masculinidades, sociólogo de formación, máster en igualdad entre mujeres y hombres y máster en cooperación internacional. Ha trabajado en y para diferentes administraciones públicas, organizaciones sin ánimo de lucro y organismos internacionales. Su trayectoria profesional se ha forjado principalmente en la cooperación internacional al desarrollo y en la igualdad entre mujeres y hombres. En los últimos 20 años, su tema primordial de trabajo es la construcción de la igualdad, trabajando las masculinidades. Así que, Miquel, bienvenido, muchísimas gracias por tu presencia. Seguimos conociendo, estamos dando la espalda a alguien, disculpadnos los que estáis sentados en esa zona, pero bueno, así es la disposición de las sillas. Intentaremos girarnos de vez en cuando para haceros partícipes. Tenemos a Ana Requena. Ella es periodista y escritora, formó parte del equipo fundador del diario.es y ha estado centrada en temas de carácter económico y social como los derechos laborales, los cuidados y el mercado de trabajo, el feminismo, la conciliación, la maternidad, la violencia machista o el análisis con perspectiva de género de asuntos cotidianos y fenómenos culturales. Actualmente es redactora jefa de género en el diario.es, medio en el que también puso en marcha un blog que probablemente conozcáis, Micromachismos, un espacio
para rastrear y denunciar machismos cotidianos. Es receptora de un gran número de reconocimientos profesionales y autora de obras como Feminismo vibrante, Si no hay placer no es nuestra revolución, y también imparte charlas y talleres sobre igualdad, feminismo y periodismo con perspectiva de género. Ana, bienvenida, muchísimas gracias por acudir hoy a esta cita. Seguimos conociendo en este caso a Roy Galán, que está sentado aquí a mi lado. Él es licenciado en Derecho por la Universidad de La Laguna, se ha formado en la Escuela Canaria de Creación Literaria, donde fue también profesor adjunto en los cursos de adaptación cinematográfica, creación literaria, liberación de recursos expresivos, vademecum del escritor, novela, poesía y oratoria. Ha publicado 6 libros con la editorial Penguin Random House y un audiolibro con la plataforma Storytel, además de en Internet, donde goza de una reconocida presencia. Imagino que muchos y muchas le conocéis ya. Colabora desde hace años de forma habitual en diversos medios nacionales, ya sean televisivos, radiofónicos o escritos. Es polifacético, como veis, y también ha publicado un texto para la pieza de danza contemporánea Las Alegrías, de la creadora y bailarina Paula Quintana. En el año 2019 recibió el premio Crampac 2019, otorgado por el Festival Internacional de Cine LGTB de Extremadura. Así que, Roy, bienvenido. Muchísimas gracias también por acudir a la cita. Y tenemos con nosotros también a Octavio Salazar, que es catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Córdoba e investigador especializado en igualdad de género y masculinidades. Colaborador habitual también en diversos medios de comunicación, es autor de diversos libros sobre las cuestiones que hoy nos ocupan, por ejemplo, Masculinidades y ciudadanía, los hombres también tenemos género, La igualdad en rodaje, Masculinidades, género y cine, El hombre que no deberíamos ser o La vida en común, los hombres que deberíamos ser después del coronavirus. En este libro Octavio analiza cómo la pandemia ha afectado a los hombres y cómo tuvieron que cambiar la dimensión pública por esa otra más privada a la que siempre han estado relegadas las mujeres. Así que, como vemos, tenemos una mesa de diálogo hoy excepcional. Yo creo que vamos a tener la oportunidad de escuchar reflexiones muy, muy interesantes. Así que os voy a plantear un poco la misma pregunta a todos y la vamos comentando. Podemos ir de uno escuchando vuestra respuesta, pero sentíos completamente libres para intervenir los unos con los otros y poder hacer así también un diálogo mucho más fluido. Aprovecho el momento para deciros que también vosotros y vosotras vais a tener la oportunidad de preguntar o de plantear aquello que os parezca oportuno al final, así que os animo a hacerlo, os animo a aprovechar la oportunidad. Sé que a veces da vergüenza, pero como estamos entre amigos y estamos todos conectados con una causa común, sentíos libres para hacerlo al final. Así que empezamos, si os parece, por una pregunta que tiene un carácter bastante general, pero luego podemos ir particularizando todo lo que queráis. En vuestros respectivos ámbitos de actuación, os preguntaría de entrada dónde situáis actualmente las desigualdades de género y en qué forma han cambiado las relaciones de poder. No sé si queréis que respetemos el turno de presentación o muy libremente. Si alguien quiere romper el hielo, pues fenomenal. Libremente. Te he visto como animado, Miquel, pero lo que hacías era delegar. Muy bonito. Bueno, pues quien quiera. Octavio, creo que te ha tocado por alusiones. Bueno, vale, gracias, buenas tardes. Encantado de estar aquí. Gracias a los compañeros de Guizondu, a Emakunde por la invitación y enhorabuena por la organización de este fantástico congreso, ¿no? Que preveo que va a ser un fantástico congreso, y por la oportunidad del reencuentro, ¿no? y de los abrazos, ¿no? Después de estos años tan complicados. Bueno, yendo ya un poco a la pregunta, yo estos días cuando venía para acá en el tren, venía leyendo un libro que me está gustando mucho, aunque no estoy totalmente de acuerdo con las cosas que plantea, pero por lo menos me está inquietando y me está planteando muchas preguntas, que es el libro Derecho al sexo, ¿no? de la autora Amia Srinivasan, donde ella dice una cosa muy potente, que es que el feminismo es un movimiento político que persigue transformar el mundo hasta dejarlo totalmente irreconocible, ¿no? Y claro, yo creo que el problema es que seguimos teniendo un mundo muy reconocible desde el punto de vista de lo que son las estructuras tradicionalmente patriarcales, ¿no? Por mucho que hayamos ido avanzando, por supuesto, muy especialmente en el siglo XX, en países como el nuestro, y deberíamos no solamente poner la mirada, ¿no? en nuestro ombligo, sino también hacer una mirada mucho más global, ¿no? Para percibir también los distintos niveles, ¿no? de complejidad que implica la igualdad de género. Yo creo que, en definitiva, seguimos teniendo una estructura de base que históricamente, ¿no? El feminismo además le ha puesto nombres, ¿no? Y lo ha conceptualizado de manera muy rotunda, ¿no? A través, por ejemplo, de esa idea del contrato sexual, ¿no? Como la base del contrato social,
que de alguna manera sigue determinando en gran medida cuál es el lugar de hombres y mujeres en la sociedad. Seguimos teniendo eso que algunas colegas juristas, ¿no?, y sobre todo just feministas, ¿no?, califican como ciudadanía sexuada, donde de alguna manera estamos condicionados todavía por esa división entre lo público, lo privado, las distintas facetas y los distintos roles que se esperan de unos y de otras, y cómo todo eso además se proyecta en un modelo económico, en un modelo de relaciones laborales, en un modelo sin duda productivo y en un modelo también político, ¿no? Y por lo tanto, cómo eso determina todavía hoy diferentes recursos, diferentes potencias, podemos decir, en hombres y en mujeres, con lo cual seguimos teniendo una desigualdad de estatus, ¿no?, si lo analizamos desde el punto de vista de la ciudadanía y desde el punto de vista fundamentalmente del poder, ¿no? Hay todavía unas asimetrías de género muy potentes que están muy enquistadas porque están en la base del sistema, ¿no? Yo creo que, y cada vez soy quizás más consciente de ello, no podemos olvidar que junto a esa perspectiva de género, ¿no?, con la que tenemos que enfocar toda esta realidad, tendremos que tener muy presente también una perspectiva de clase en la medida en que hay toda una serie de condicionantes socioeconómicos que interaccionan de manera brutal, ¿no?, con esos condicionantes que representa el género. Y luego creo que también hay un elemento que a mí me parece muy relevante, yo que me dedico al ámbito de la universidad, al ámbito de la investigación, que tiene que ver con la cultura con mayúsculas, ¿no? Es decir, con cómo seguimos construyendo la definición del sujeto, cómo seguimos construyendo los saberes, el conocimiento. Yo creo que ahí no hemos tampoco superado del todo una cultura androcéntrica, ¿no?, esa cultura que llamaba Adrian Rich, esa cultura unilateral masculina, y eso sigue condicionando, por ejemplo, unos determinados imaginarios que acaban, claro, incidiendo también en cómo nos construimos como hombres, como mujeres, y cómo nos relacionamos entre nosotros, ¿no? Entonces yo creo que hay que romper esa especie de logos, ¿no?, tremendamente androcéntrico, y esa construcción de la masculinidad como una especie de cultura, ¿no?, de megaestructura, ¿no?, de pensamiento, ¿no?, porque si no, efectivamente, seguiremos de alguna manera dando vueltas alrededor de un círculo vicioso, pero sin salir de ese círculo. Y todo esto, y con esto acabo este primer acercamiento, yo creo que además se plantea en un momento en el que estamos asistiendo a una especie de revisión de buena parte de los paradigmas que han servido tradicionalmente, por ejemplo, para construir los sujetos, ¿no? Yo que me dedico al derecho constitucional me doy cuenta que esas herramientas con las que tradicionalmente hemos definido el sujeto político, ¿no?, el sujeto de derecho, la propiedad de los derechos humanos, pues yo creo que responden hoy a unos paradigmas que no están dando respuesta a las necesidades y a las realidades plurales, diversas de las personas, ¿no? Vivimos, lo explica muy bien, por ejemplo, Paul Preciado en su libro Dysphoria Mundi, en una suerte de revolución epistemológica, ¿no? Y claro, yo creo que esta revolución pone nerviosa a mucha gente, ¿no?, y no solamente a los hombres. Aquí tenemos una primera conclusión que de alguna manera enlaza con lo que planteábamos en el saludo, ¿no?, de todo el trabajo que queda por hacer pese al trabajo que ya se ha hecho, y que paradójicamente hay que hacer una labor de construcción de esta nueva sociedad más igualitaria desde la deconstrucción, ¿no?, de todo esto que venimos, bueno, pues teniendo, ¿no?, desde muchísimos años atrás. Entonces, en esta primera pregunta que planteamos, imagino que en muchos puntos en común también con Octavio, pero quizá desde vuestros respectivos ámbitos de trabajo y de desempeño profesional, alguna otra cuestión también, vuestras reflexiones personales, de nuevo, en el orden que queráis. Vale, bueno, lehenik eta behin, plazer bada, hemen egotea arratsalde honetan. Euskeraz egingo dut, o sea que os invito a poneros el pinganillo. Intercambiaré, iré pasando a euskera y castellano, pero creo que, bueno, me apetece también hablar en euskera. Eskerrik asko emakunderi, Gizonduz programari, gonbidapena luzatzeagatikan. Plazer bada niretzat hemen egotea eta gainean miresten ditudan pertsonekin egotea mai inguru honetan. Octaviok ja luzatu ditu hainbat puntu eta erabat bat natorrena berarekin. Nik uste dut bai aurkezpenen ere esan dan bezala,
azkenen desberdintasunetaz hitz egiten degunen, hitz egiten ari gara une oro gauza estruktuраletaz. Eta nik uste dut hori dela hitz gakoetako bat kontutan edukitzeko desberdintasunetaz hitz egiten ari garenen. Hau da, nolabait, gure jendarteko estrukturetan oso errotuta dagoen desberdintasunak direla. Eta zentzu horretan nik uste dut aurrera pausok bai eman direla eta azpimarratu beharra daudela, bestela etxipen baten erori gintezke, baino kontutan edukita eta asko azpimarratuaz aldaketak ematen ari direla gizarteko edozein esparruetan, uste dut oraindikan eta agian hau ezkor xamarra izan daiteke, baina hila dena egiteko dagoela iruditzen zait. Zergatikan, aurretikan esan dudanagatikan strukturalak diren gauzak aldatzea, ez dalako une batetik bestea lortuko duen zerbait, baizik eta hau konstantziaren bitartez eta lan konstante baten bitartez luzera dijoan erronka bat daukagulako. Berdintza izan esparru aztertzen dugun, batzutan gehiago, beste batzutan gutxiago, baina azkenen bai honek badaukalan nolabaiteko aurretikan lan desente egiteko. Horregatikan, aipatzen nuen strukturalaren garrantzia. Eta hau lotzen dut baita ere, askotan gai ezberdinetaz hitz egiten dugunen joera izaten dugulako nolabait departamentu estanko batzuk sortzeko edo gai estanko batzuk sortzeko, ez da? Soldata arrakalatz hitz egiten balen badegu edo indarkeriaz hitz egiten balen badegu, eta uste dut askotan gai zehatzak jorratzen ditugunen nolabaiteko testu inguru bat. Dejamos un poco el contexto de lado y ese contexto tenerlo presente, es decir, contextualizar constantemente a la hora de trabajar cualquier ámbito puede ser importante para saber bien de qué estamos hablando en cada caso y en qué está enraizado las desigualdades que todavía sufrimos en nuestra sociedad desde un punto de vista de género, todas estas desigualdades que podemos encontrar. En este sentido, yo considero que sí que vamos para adelante, pero que todavía tenemos muchísimos retos enfrente. Y, además de contextualizar, me parece que también habría que realizar una deconstrucción de la masculinidad, que yo creo que todavía estamos en los inicios, podríamos decir, de esa deconstrucción. El programa Gizondu cuenta con 15 años, pero yo creo que todavía tenemos muchísimos retos, porque somos unos iniciados desde un punto de vista social, económico. Si analizamos dónde estamos, todavía estamos en los principios, y yo lo dejaría ahí. En este sistema patriarcal, pero también porque se producen ciertas resistencias dentro, por ejemplo, de los propios hombres, ¿no? De hombres que deciden abrazar esta nueva masculinidad y que deciden tener un pensamiento crítico respecto a esa educación recibida, pero que quizás se sienten incómodos dentro de un grupo precisamente por eso, ¿no? Por renegar de esa masculinidad tradicional, ¿no? O hegemónica. O sea que al final también hay una serie de resistencias de las que podremos hablar después, pero en esta primera aproximación general, Roy y Ana, seguimos escuchando vuestras primeras intervenciones. Te mira, Roy, creo que te toca intervenir y terminamos con Ana esta primera ronda. Buenas tardes, ¿se me oye bien? Sí, genial. Muchas gracias por la invitación. La verdad que siempre es una alegría y un placer podernos reunir físicamente para hablar de todas estas cuestiones que a muchas personas nos importan, ¿no? Claro, yo pensando en esto, yo no me dedico a las políticas públicas, ¿no? Pero bueno, hago algo que sí que es político, ¿no? Y que es público y que es... Lo personal es político, ¿no? Sí, siempre se ha dicho. Claro, exacto. Y lo que hago es... algunas ideas. Nada. Mi análisis con respecto a esto, porque yo llevo mucho tiempo trabajando en esto, es interesante porque yo he hecho una apuesta por la transversalidad, ¿no? En lo que hago. Yo he usado diferentes estrategias, como puede ser escribir sobre alguna cosa para captar gente, ¿no? Y diga, ay, qué guay, este chico qué bonito escribe, y ya se quedan ahí, ¿no? Esto es interesante porque, claro, tú te quedas ahí, yo escribo en redes sociales, me sigue mucha gente, y bueno, tú un día le vas a seguir a este chico que escribió sobre cualquier cuestión, y de pronto te quedas ahí y aparece la palabra masculinidad al cabo de 2 meses, ¿no? O al cabo de una semana o de 2 días, porque soy bastante pesado.
Y bueno, me parece que es interesante sobre todo en esta cuestión que tiene que ver cómo vamos a conseguir que las políticas públicas, ¿no?, sobre masculinidades lleguen a la sociedad, ¿no? Creo que hay una brecha ahí muy importante y mi sensación es que la gente sigue sin comprender la importancia de esto, ¿no? Creo que tenemos también que hacer una autocrítica porque se habla mucho, cuando nos encontramos en foros de este sitio o en otros espacios, de pronto se dice mucho, oye, es que lo de los hombres, ¿no?, es que es muy importante, ¿no? Y se queda en esa cosa de que lo de los hombres es muy importante, pero nadie quiere mirar a ese elefante, ¿no? Nadie quiere realmente hacerse cargo de eso o realmente decir, oye, hay que hablar de esto, ¿no? ¿Qué pasa con los malestares masculinos? De pronto empiezas a hablar de los malestares masculinos y te dicen que es que eso no se tiene que ocupar nadie, ¿no? En ese sentido, yo creo que evidentemente hay un grandísimo avance, pero siento también que igual que en las luchas LGTBIQA+, ¿no?, ha habido una asunción más o menos generalizada por parte sobre todo de la población joven de que es algo de sentido común, ¿no?, de justicia social. Creo que con el feminismo no hemos conseguido eso, ¿no? Es decir, creo que los chicos jóvenes no hemos sido capaces de transmitirles la idea de que tenían cosas que ganar con el feminismo, ¿no? Y que lo viven como un ataque porque muchas veces se produce como un ataque, ¿no? Y eso tenemos que ser conscientes porque creo que hemos hecho un discurso muy fuerte en los últimos años sin pensar que lo estaban escuchando también chicos jóvenes, ¿no? Un poco obviando que esos chicos estaban un poco recibiendo una información tremenda a veces. Y creo que eso es algo que deberíamos ver para que realmente fuera una política transversal, ¿no? Porque creo que poner el foco excesivamente en algún sitio, ¿no?, en algún lugar, creo que lo apuntaba Miquel también, o sea, esta especie de sobredimensión o sobre exposición de algunas cuestiones acaba produciendo cierto hartazgo, ¿no?, en una parte de la población y una especie de reacción contraria, evidentemente. Entonces, habría que usar estrategias, yo creo que para intentar que todo eso que queremos decir lo camufláramos de alguna manera, ¿no?, y cogiéramos la espinaca, la metiéramos dentro de la croqueta y se la diéramos a la gente, porque realmente yo creo que estamos viviendo un momento muy complicado en el que hay una reacción muy fuerte porque hay un exceso de información, sobre todo. Bueno, han ido saliendo ya temas sobre los que sería interesante volver, ¿no? Las personas jóvenes, las redes sociales, Internet, que es una vía de comunicación para lo bueno y para lo malo, y donde sabemos que además existen foros en los que también se dan cabida pues esas personas especialmente enfadadas, ¿no?, de las que tú hablas también. O sea que iremos sobre esos asuntos, pero Ana, también en esta primera aproximación general desde tu ámbito profesional, también me imagino que desde el punto de vista de las redes y de la exposición pública también nos podrás hablar. Así que, bueno, a esta primera pregunta genérica, ¿qué nos cuentas? Bueno, primero muchas gracias por invitarme, que estoy encantada de estar aquí con estos compas. Y bueno, más que como, no sé si como periodista, hablo como, bueno, activista, feminista, periodista, feminista. Ciudadana. ¿No? O sea, pues y bueno, tenía varios puntos aquí señalados para esta pregunta, recogiendo algunas de las cosas que habéis dicho los tres, ¿no? La importancia de lo de la transversalidad, de lo de salir de los departamentos estancos, un poco precisamente para entender que hay cuestiones que están profundamente entremezcladas y que si no las pensamos también, ¿no?, de una manera común o junta o coordinada, pues muchas veces no estamos haciendo como el trabajo completo, ¿no?, ni dando esa visión de conjunto necesaria, aunque luego obviamente pues tengamos que ir abordando, ¿no?, también con concreción cada cosa. A ver, creo que es evidente que tenemos una laguna enorme, ¿no?, en el tema de los cuidados. Es algo de lo que hablamos todo el rato y sí que sin duda la palabra cuidados está como mucho más de moda. Pero creo que un ámbito, ¿no?, donde hay una carencia muy grande aún, a pesar de que pues, sí, se han logrado muchas cosas, es en lo que llamamos cuidados, ¿no? Cuidados en un sentido muy amplio.
porque bueno, pues hemos tenido logros, ¿no?, muy significativos, como la ampliación de los permisos de paternidad, la equiparación y tal, ¿no?, pero eso es en un ámbito muy concreto, en realidad, ¿no? Hubo muchos esfuerzos muy concentrados en esa medida, como una medida que podía ser estratégica, ¿no?, para conseguir determinadas cosas, pero claro, los cuidados van muchísimo más allá de eso. Y aunque, bueno, pues sí que se habla, ¿no?, de que hay paternidades ahora mismo mucho más implicadas, por ejemplo, en la realidad luego, ¿no?, lo que dicen los datos es que aún existe una brecha muy grande en los cuidados que asumimos las mujeres y los cuidados que asumen los hombres. Con eso, a su vez, el impacto que tiene en el mercado laboral, ¿no? Y ahí lo de los departamentos estancos, porque, bueno, es absurdo cuando ves cómo se intenta analizar pues la brecha salarial o los techos de cristal, o que las mujeres tenemos que llegar y empoderar a las mujeres en el mercado laboral, cuando no hablamos pues de quién limpia el váter en casa, ¿no? Entonces, sí creo que ahí hace falta hacer un discurso. Bueno, la economía feminista lleva haciéndolo mucho tiempo, ¿no?, muchos años, pero sí creo que necesitamos seguir avanzando y ensamblando ese discurso, ¿no?, que mezcle lo económico con los cuidados, que mezcle lo que sucede en los hogares y los repartos cotidianos de los cuidados con lo que sucede pues en las empresas o en el mercado laboral. Y llevando el tema más allá también, ¿no?, de lo privado, entendiendo que esto de la corresponsabilidad es algo que también debe implicar a las administraciones, que no es una cuestión privada, ¿no?, de reparto en la que cada cual en su hogar debe apañarse, ¿no?, sino que hay un tercer actor, ¿no?, que son esas administraciones. Yo creo que eso es como una laguna ahí, una laguna que se va llenando, pero que queda tanto que, bueno... Cuando os escuchaba hablar, pues esto, ¿no?, también, Octavio, cuando hablabas de la idea de transformar, de que en realidad, bueno, es que la idea de, siempre se identifica feminismo con igualdad, y en realidad el feminismo lo que implica es una transformación, o sea, es una transformación social a un modelo diferente, ¿no? No se trata de que queramos lo mismo, lo queremos de hecho distinto, queremos un mundo distinto, y eso implica cambiar algunas estructuras, como por ejemplo también las familiares, ¿no? Ahí, ahora que hoy se ha aprobado en el Consejo de Ministros la Ley de Familias, es que a veces cuando ves muchas rémoras y muchos estímulos pues económicos, incentivos económicos que se dan, por ejemplo, a determinados modelos familiares, y cómo se desatienden otros, ahí también hay unos sesgos, y siguen existiendo esos sesgos. Y esos también son sesgos de género, o son sesgos que están, yo creo, impidiendo que podamos construir bueno, una sociedad donde los modelos familiares son más diversos, donde los cuidados también se puedan repartir de otras maneras, también muchas veces más originales, y que realmente apenas tienen ahora mismo un sustento. Y un tercer aspecto en el que yo sí que hablo mucho y que me empeño mucho, que es la desigualdad emocional y la desigualdad en la intimidad. Yo creo que tenemos ahí un melón enorme, y diría más ahora que antes, porque creo que si antes o nuestra generación, ¿no?, estas generaciones de mujeres, y seguro que de hombres, pues miramos a nuestros abuelos con estupor, ¿no?, pensando en las vidas que llevaron y en que, bueno, son unas vidas muy diferentes a las nuestras, y no nos imaginamos que ni de lejos estamos ahí. Pues, bueno, en realidad hay una serie de valores, de estándares y de estereotipos que se han modernizado pero que no han cambiado tanto, ¿no?, y que implican que, por ejemplo, pues el trabajo emocional sigue siendo una tarea pues mayoritariamente asumida por las mujeres, y que además genera muchísimo malestar en las mujeres, genera pues la famosa carga mental, y creo que eso en este momento, ¿no?, en el que a lo mejor tenemos una igualdad aparentemente más formal, ¿no?, que hemos conseguido una igualdad formal, de la que es más fácil hablar, de logros concretos, de cifras, de números. Lo íntimo y lo emocional y lo sexual es mucho más escurridizo, pero es lo que marca la cotidianidad de nuestras vidas y de nuestras relaciones personales, y yo creo que ahí hay una desigualdad y hay una batalla por la igualdad muy clara, que tiene que ver pues con ese trabajo emocional, o que tiene que ver con lo emocional como una manera, muchas formas de control y de dominio de los hombres hacia las mujeres. Hay, ¿no?, varias autoras súper interesantes, pues Eva Youth o Mona Choyet, que hablan de cómo, bueno, en un modelo de masculinidad en el que pues, los hombres ya no pueden ser los proveedores económicos, ni lo son exclusivamente, el terreno amoroso y sentimental se ha convertido, bueno, en un terreno donde se expresa de alguna manera ese dominio, o donde los hombres de alguna manera sienten que aún pueden ejercer
ese poder que ya no pueden hacer en otros ámbitos, ¿no? Y creo que ahí tenemos un meollo grande que pensar. Pues en esta primera ronda nos ha quedado claro que estamos ante un gran puzzle en el que cada pieza cuenta. Como decíamos, ese puzzle sería esta estructura de la que hablamos, de la que beben todas esas microsituaciones, algunas de las cuales además son intangibles, ¿no? Como apuntaba Ana, cuando hablamos de emociones y demás. Así que una labor complicada la que tenemos, pero también mucha energía la que queremos poner en ella. Así que nosotros seguimos por lo menos teorizando sobre el asunto y escuchando también vuestras experiencias personales y vuestras impresiones. Por ejemplo, respecto a las políticas públicas de igualdad, entramos aquí más de lleno en esta cuestión. Están incorporando el trabajo dirigido a los hombres sobre masculinidades e igualdad. Alguna cosa ya habéis ido deslizando en esta primera intervención, pero os preguntaría ahora directamente qué opinión os merecen estas políticas y cuáles creéis que deben ser sus líneas estratégicas, porque bueno, si bien están ya en marcha, en muchos casos siempre es buen momento para mejorarlas y ampliarlas, así que aprovechemos también la ocasión pues para lanzar quizá esas sugerencias, esas carencias que quizá percibáis en estas políticas o cualquier otra idea que os parezca importante sobre poner en la mesa, pues quien quiera. Podemos repetir el mismo orden o podemos dejarlo abierto pues al turno que cada uno estime oportuno. No hay ningún problema, flexibilidad total. Vale, a mí no me importa, sí. Sí, ya te veo que has tomado la iniciativa de nuevo, así que vamos contigo, está bien. Sí. Yo es que creo que tendríamos que hacernos primero como una pregunta que puede ser muy obvia, pero que quizás no nos la hemos hecho todavía del todo, ¿no? Que es, ¿cuál es el objetivo de las políticas de igualdad? Es decir, ¿las políticas de igualdad son políticas dirigidas a las mujeres o son políticas dirigidas a luchar contra lo que hemos dicho antes, las estructuras que provocan las discriminaciones y las violencias contra las mujeres? Entonces, si el sentido es este último, que es el que yo creo que debería ser, entonces, evidentemente, ahí no estaríamos los hombres y las mujeres como una especie de compartimentos estancos, sino que efectivamente estaremos planteándonos esa transformación que tiene que ver con lo común, con lo colectivo, con cómo nos relacionamos en lo personal, en lo emocional, como decía Ana, y por supuesto también en todo lo que tiene que ver con lo público, lo laboral, en lo político, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, claro, yo no entiendo que las políticas dirigidas a hombres deban ser como una especie de compartimento estanco, sino que, por el contrario, cuando hablamos de políticas laborales, cuando hablamos de políticas económicas, cuando hablamos de la política con mayúsculas, refiriéndonos a quién ejerce el poder, cómo lo ejerce y el para qué lo ejerce, pues ahí efectivamente tenemos que introducir esa perspectiva relacional que implica el género y a la que, por lo tanto, también estamos implicados los hombres. Cuando hablamos, por ejemplo, de todo lo que tiene que ver, y aquí sí que voy a insistir porque me parece preocupante, ¿no?, determinadas líneas que se están adoptando en los últimos tiempos, todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con la sexualidad, ¿no?, y en cómo nos relacionamos hombres y mujeres, o hombres y hombres, y mujeres en el contexto de la sexualidad. Yo creo que ahí hay un salto cualitativo todavía que dar, que tiene que ver justamente con cómo construimos en positivo otro modelo de relaciones sexuales, ¿no? Y yo creo que ahí las políticas públicas están excesivamente centradas en una lógica muy prohibicionista, punitivista y a veces hasta moralizante, ¿no? La polémica ley del sí es sí, ¿no?, más allá del debate jurídico, ¿no?, que sería complejísimo, yo creo que nos plantea un debate de fondo que yo creo que no se ha hecho, o que al menos públicamente no se ha hecho, en la que yo creo que es la dimensión más importante. Primero, yo cuestionaría incluso el mismo concepto de consentimiento, ¿no? Me parece que la propia palabra consentimiento, ¿no?, ya implica como dos sujetos que no necesariamente van a estar en una posición simétrica, ¿no? Consentir, ¿no?, con respecto a alguien, ¿no? A mí es un verbo que ya, yo que soy como muy ¿no?, puntilloso con las palabras, me parece que es un verbo que a mí me genera un cierto sarpullido, ¿no? Y luego, lo del sí es sí, que me parece perfecto y que me parece genial que una ley adopte, ¿no?, esa línea, ¿no?, de cómo definir un determinado delito, pero creo que también tendríamos que plantearnos cómo llenamos de contenido positivo ese sí, ¿no? Es decir, yo creo que hemos hecho el esfuerzo de decir, no, la ley está, que como no haya consentimiento, eso es una agresión sexual. Pero, ¿qué entendemos por una relación sexual en un sentido libre, positivo, emancipador, ¿no? Yo creo que esa reflexión no la hemos hecho a nivel personal y, por supuesto, tampoco a un nivel público. Yo no creo que la solución o la respuesta tenga que venir
del aparato represor del Estado, ¿no? Esa especie de casi leviatán, ¿no?, que constituye, ¿no?, el derecho penal, ¿no?, y el aparato coactivo, porque me parece que la lógica de ese aparato coactivo no es nunca la lógica de los derechos humanos, ni es una lógica inclusiva, ni es una lógica transformadora, sino que es una lógica represora, culpabilizadora y que además no nos reclama el sentido de responsabilidad, ¿no?, que deberíamos tener como parte de la sociedad, ¿no? Yo creo que en este sentido, y tengo aquí anotadas así como muchas cosas muy generales, yo creo que deberíamos cambiar, ¿no?, ese discurso, ¿no?, y aquí tendríamos que hacer autocrítica, y empiezo por mí mismo, hacer políticas y discursos que consistan no tanto en decirle a los hombres lo que no deben hacer, lo que no debemos hacer, sino más bien buscar qué sería lo deseable para todos y para todas en ese proyecto colectivo de sociedad en el que queremos implicarnos, ¿no? Insistir, ¿no?, en esa dimensión de lo común y de lo colectivo, ¿no? Porque esa dimensión yo creo que además nos permite dar el salto que me parece fundamental de ese sentimiento incluso de culpa, de esa veces incluso victimización, ¿no?, en la cual se sitúan determinados hombres, para colocarnos, insisto, en el sentido de la responsabilidad, ¿no? Y hasta qué punto como ciudadanos y ciudadanas demócratas tenemos que ser responsables con una serie de valores, ¿no? Y luego yo creo que también es muy importante, a mí esto me preocupa especialmente mucho en los últimos tiempos, es un discurso que no hemos incorporado ni a la democracia, ni a las políticas públicas, ni siquiera a la reflexión general, más allá, insisto, casi de esa lógica como muy punitiva, muy moralizante incluso, ¿no?, que es el tema de los cuerpos, ¿no? ¿Qué papel juegan los cuerpos en la democracia, ¿no?, y qué distinta percepción y valor tenemos hombres y mujeres de los cuerpos, ¿no? Y en ese sentido yo veo que fundamentalmente los hombres seguimos muy marcados por esa idea del cuerpo que nos permite ser una herramienta para hacer cosas, para estar permanentemente activos, para ser productores, para ser proveedores, para ser una especie ahí de máquinas, ¿no? También en lo sexual, incluso en lo afectivo, ¿no? Esa idea también de la hipervirilidad, ¿no?, y casi el capital erótico, ¿no?, llevado también al ámbito de los hombres, mientras que las mujeres seguís siendo en gran medida solo cuerpo. Y en muchos casos incluso cuando os incorporáis al espacio de lo público, por ejemplo del poder, es como si tuvierais que estar escapando completamente de vuestro cuerpo, ¿no? Entonces yo creo que hay ahí como dos tareas pendientes que a mí me parecen esenciales, que son por un lado que las mujeres efectivamente lleguéis a tener esa plena autonomía que tiene que ver con vuestros cuerpos, con vuestra sexualidad, con incluso esa idea que Audre Lorde la explicaba muy bien, ¿no?, incluso la erótica como un poder, ¿no?, un poder, ¿no?, de liberación para las mujeres. Y luego que creo que los hombres tenemos una tarea pendiente que tiene que ver con cómo asumimos que nuestro cuerpo no es al menos solo esa máquina, ¿no?, en la que nos hemos ido educando siempre, ¿no?, sino que es efectivamente una herramienta absolutamente vulnerable, frágil, débil y que reclama permanentemente eso, la necesidad de la interdependencia, de los cuidados, como decía antes Ana, y de los vínculos. A mí me parece que eso es un cambio de paradigma absoluto que además tiene una repercusión clarísima, por ejemplo, en el bienestar mental, ¿no?, y en la salud mental, ¿no?, de todos y de todas, y muy especialmente de muchos hombres, que efectivamente yo creo que ahí es donde está la raíz de muchos malestares, ¿no? Y luego yo creo que es muy importante, y con esto concluyo, reivindicar también la importancia y el sentido positivo de los placeres y el sentido positivo de los deseos, ¿no? O sea, yo cada vez me encuentro como más reactivo, y en este caso sí me posiciono yo en una lógica reactiva, frente a un cierto discurso, sobre todo de la izquierda y de un cierto sector del feminismo, que parece que siempre está negando el placer, ¿no? Bueno, yo ahí me sumo, ¿no?, a ese feminismo vibrante, ¿no?, que reclama Ana, pero un feminismo vibrante para ellas y para nosotros incompartido, ¿no? Entonces yo creo que ahí tenemos una tarea pendiente desde lo personal y desde lo público, sin duda. Y luego, por supuesto, la diversidad de los cuerpos, el hecho de que entender que los cuerpos finalmente somos siempre cuerpos en conflicto, ¿no?, y cuerpos en tránsito. Es decir, es que somos todos trans. Pues en su respuesta a esta pregunta yo creo que nos ha dejado Octavio varios hilos, ¿no?, de los que podríamos ir tirando, y para colmo yo voy a ampliarla un poco más porque me ha parecido interesante también el matiz que hacía al principio cuando hablaba de las políticas, que era el origen también de la pregunta, que efectivamente deben estar dirigidas a ciudadanos y ciudadanas por igual, pero sí quisiera, ya que tenemos como hilo conductor el programa Gaisondus, plantearos si consideráis positivo que existan no políticas pero sí programas específicamente dirigidos
a los hombres en este contexto. Entonces, a la que ya había planteado, a este añadido y a todos los hilos de los que tirar que nos ha dejado Octavio, pues bueno, vamos a ir solventando todas estas cuestiones como podamos, como siempre. Nos va a faltar tiempo porque hay tantos temas que abordar, pero bueno, vamos tomando alguno de esos hilos y la pregunta a Marco, ¿no?, de la que partíamos, la de las políticas de igualdad y en qué medida, bueno, las valoráis o de qué manera las cambiaríais, mejoraríais, ampliaríais, como ha planteado Octavio, ¿no? Voy a darle, porque creo que lo que ha dicho Octavio, o sea, es que al final yo creo que una de las, no sé, perversiones un poco que a veces se produce, ¿no?, con esto de la... Es que se entiende que las políticas de igualdad o las políticas de conciliación son políticas para mujeres o están hechas para mujeres, ¿no? Entonces, es una perversión, ¿no?, de la idea de que al final, como nosotras estamos en una situación, ¿no?, en un estatus distinto, se acaban pensando en políticas para nosotras, pero que no son políticas que transforman la estructura, sino que en realidad nos ayudan a nosotras a seguir en la estructura. Entonces, claro, yo creo que está ahí la cosa, ¿no?, de cómo las políticas de igualdad deben atender a ese estatus diferente, atravesado también por muchísimas otras variables, como pues eso, la clase o la raza, pero no perpetuando determinados estereotipos, ¿no?, y determinadas ideas y transformando la estructura, ¿no? Yo es que creo que las políticas de conciliación, de corresponsabilidad, esto como que ha sido clarísimo, porque bueno, es que hasta hace nada en los propios planes de igualdad había medidas en las que se hablaba en femenino, ¿no? Creo que se hablaba, se ponían medidas para mujeres específicamente, o se entendía que era para mujeres, hasta hace nada, o sea, 4 días. Entonces, claro, ahí es donde creo que hay que dar un salto también bastante significativo, ¿no?, como muy cualitativo, de pensar políticas pues más transversales que vayan a atacar más esa estructura, ¿no? Y en el caso de los cuidados es como muy claro. Una vez que hay unos permisos equiparados, hay que pensar, ¿hace falta más permisos? Pues probablemente sí, ¿no? Hace falta más permisos en general para cuidar. Y ahí voy a algo que creo que es que las políticas deberían hacer, que tiene que ver también con lo que hemos hablado, que es cambiar el significado de qué es lo importante. Y esto es algo que atraviesa todo, ¿no?, desde las políticas hasta el periodismo, porque ¿de qué se habla? De lo que se considera importante. ¿Qué se considera importante? Bueno, determinados temas, normalmente lo público, normalmente lo que está marcado, ¿no?, por una agenda muy androcéntrica, normalmente lo masculino o lo masculinizado. Y esto también en la agenda, ¿no?, de los medios se ha visto como muy claramente. Ha tenido que pasar muchas cosas para que de repente temas como la violencia sexual o el machismo cotidiano de repente estén en la agenda de los medios. ¿Por qué? Porque no se consideraba importante, luego no se le daba visibilidad, luego a lo mejor no había recursos públicos dedicados a eso, luego, o cómo es posible, ¿no?, que en las crisis siempre haya habido dinero para hacer planes ¿no?, y no sé, fomento de la economía de no sé qué, no sé cuántos, y pues no hemos visto la misma inversión en las infraestructuras de cuidados. Porque ahí en realidad yo creo que hace falta un cambio que sea un cambio de lo que consideramos significativo, relevante, importante y central para nuestra sociedad. O sea, creo que eso es lo que nos va a hacer ir a otro modelo en el que haya una política que creo que tendrá en cuenta el género como un concepto relacional, ¿no?, de dónde estamos las mujeres, de dónde estamos los hombres, y que no vaya solo únicamente a las mujeres. Luego, evidentemente, necesitamos políticas específicas para atajar pues determinadas violencias, determinadas situaciones, por supuesto, ¿no?, pero creo que sin perder como ese contexto. Y ahí creo que en el tema de cuidados, dentro de las empresas, la cultura empresarial, creo que hay muchísima resistencia. De hecho, siempre que se habla, no, parece que estás entrando en algo que bueno, ya demasiado, ¿no?, que tengan que tener las empresas, planes de igualdad, tal. Que bueno, que habrá que ver, ¿no?, hasta qué punto en muchos casos no son auténtico papel mojado, si efectivamente se están poniendo las sanciones correspondientes, si se están haciendo el trabajo interno de transformación correspondiente, o al final es un mero trámite. Y luego, en cuanto a políticas públicas, también, ¿no?, yo dándole una vuelta al tema de, bueno, pues eso, los grupos de hombres o programas que haya para trabajar directamente con los hombres. Y hay un tema que me parece como interesante y que bueno, también se habla mucho, ¿no?, el tema de pues, como la alfabetización emocional de los hombres, ¿no?, esta cosa de bueno, los hombres como bueno, sujetos que tienen que adquirir competencias emocionales que en muchos casos pues, les han sido negadas por su socialización desde que son pequeños, con las implicaciones que eso tiene.
Y a mí eso, pareciéndome importante, ¿no? Me parece importante y me parece que eso, probablemente esa mera alfabetización emocional ya suponga un cambio. Creo que no es suficiente y que la alfabetización emocional puede mejorar, a lo mejor, pues probablemente las vidas de los hombres, la relación de los hombres consigo mismos, con otros hombres, pero creo que si esa alfabetización, que llamo así, ¿no?, emocional, no se le añade, digamos, un discurso feminista claro, pues claro, no va a alterar las relaciones de poder entre hombres y mujeres, ¿no? Es decir, a mí me parece estupendo que haya un hombre tierno, sensible, emocional, que dé abrazos, que cuide muchísimo a sus hijos y que me hable en femenino, pero si luego resulta que me aplica las mismas, ¿no?, el mismo silencio castigador, la misma distancia emocional cuando yo me muestro una sujeta o no sé qué, no sé cuántos, pues sí, tú te estás expresando y tú probablemente hayas mejorado tu vida, pero eso luego tiene que tener ¿no?, un reflejo respecto a las mujeres con las que tú te relacionas y las cargas, ¿no?, y los trabajos que vais asumiendo. Esto nos lleva también al concepto que planteábamos al inicio de que tanto las políticas como esa búsqueda de una sociedad igualitaria nos implica a todos y a todas, ¿no? Porque al final esto parece de perogrullo, pero bien sabemos, por desgracia, que no lo es cuando todavía hay personas que siguen entendiendo que el feminismo es cosa de mujeres, ¿no?, y una lucha de las mujeres. Entonces, yo creo que es importante y necesario que sigamos recordando que efectivamente todas esas cuestiones y todos esos desafíos que nos plantea este camino son desafíos compartidos necesariamente, ¿no? Seguimos escuchando al resto de la mesa. Bai. Bai, politika publikoetaz hitz egiten dugunen. Cuando hablamos de políticas públicas, nik uste dut, iritzia, ez da, galdetzen zenuen, a ver, preguntabas nuestra opinión. Sensazioa dakate, Yo tengo la sensación, politikak. me parece que todavía no hay, daude programak, daude ekintzak, hay programas, baina hay politika publiko bat, hay líneas quizá de actuación, pero una política pública para trabajar en torno a la masculinidad yo creo que no existe, no existen todavía, y también tendríamos que poner sobre la mesa cómo deberían realizarse. Voy a mencionar algo sobre ello. Los programas y las líneas de actuación, pues muy bien, yo parto de ahí, ese es mi punto de partida, pero me parece que todavía tenemos mucho camino que recorrer para verdaderamente eso se desarrolle como una verdadera línea estratégica. Todavía no estamos en ese escenario, vamos caminando hacia ese escenario, pero no estamos más en el inicio, y yo creo que es una cuestión a tener en cuenta. Es decir, tenemos que saber cuál es el objetivo, pero que todavía solamente existen pues actividades o programas sueltos, diría yo. Claro, esto lo relaciono con algo que ha dicho o acaba de decir Ana, que por supuesto, ¿cómo deberían ser las políticas públicas? Pues qué duda cabe, tendrían que partir desde unos valores, unos enfoques feministas y desde un punto de vista LGTB+. Es decir, una política que atienda diferentes escenarios diversos, y yo creo que tiene que contar con todo el resto de los valores en la medida que vamos desarrollando las políticas públicas, porque si no tienen en cuenta todos los ámbitos quedaremos cojos en estas políticas cuando no abarcan todos los ámbitos de la sociedad. Y a la hora de desarrollar esas líneas estratégicas, pues tiene relación también con la pregunta que hacías, ¿qué líneas estratégicas deberían contar esas políticas? Pero yo diferenciaría tres, sobre todo. Tres líneas estratégicas, pero siempre, de alguna manera, contando con una visión interseccional y también siempre teniendo un compromiso, constancia y conciencia de lo que se está realizando. Y sería uno, el tema del poder y los privilegios. Eso sería un eje, tendría que ser un eje principal de la política destinada a los hombres. Por otro lado, tendríamos los cuidados. Yo creo que hay que entender los cuidados de una manera amplia y es una línea estratégica indispensable en esas políticas públicas. Y luego también todo lo relacionado con la violencia machista. Son tres grandes bloques que abarcan diferentes temas dentro de su propio paraguas, pero yo creo que estas tres líneas estratégicas ya nos darían suficiente trabajo de cara al futuro. Un breve
medio y largo plazo para plantear políticas públicas o a la hora de plantear políticas públicas. Y relacionándolo con otro tema, sí que quisiera mencionar que, claro, muchas veces tenemos la tendencia de que cuando hablamos de políticas de igualdad siempre lo relacionamos ya directamente con las mujeres o exclusivamente con las mujeres. También sucede lo mismo cuando hablamos sobre la masculinidad, que parece que solo tenemos que trabajar con los hombres. Y cuando hablamos de la masculinidad, yo creo que también hay que trabajar con las mujeres en torno a la masculinidad. Yo creo que eso también puede ser una clave principal a la hora de avanzar. Cuanto mejor conozcamos cuáles son esas diferentes masculinidades y cuáles son los elementos de esas masculinidades o esos elementos de la feminidad, yo creo que eso nos ayudaría a avanzar, a darnos pasos hacia adelante. Sabemos muchas cosas, por supuesto, pero yo creo que todavía tendríamos que profundizar mucho más en ello y romper con la idea esa de que el trabajo sobre la masculinidad solo hay que trabajarlo con los hombres. Yo creo que como punto puede ser un error. Es decir, yo creo que trabajar también con las mujeres, así como también hay que trabajar con los hombres en torno a la feminidad y al feminismo. Pero sobre todo eso es lo que quería subrayar. Yo creo que esas políticas públicas sí que deben tener un enfoque LGTBIQ+ y feminista, una visión de la diversidad a través de la interseccionalidad, porque al fin y al cabo las personas estamos entrelazadas, entrecruzadas entre clase, orientación, etnia, etcétera. Por tanto, todo eso habría que tener en cuenta a la hora de llevar a cabo esas políticas públicas o ponerlas sobre la mesa. La que hablábamos, porque efectivamente el patriarcado nos ha educado a todas y a todos, entonces esa revisión de la masculinidad hegemónica es una revisión que tenemos que hacer también todos y todas, porque no solo es cómo vive uno su masculinidad, sino cómo perciben también las mujeres la masculinidad, ¿no? La tradicional. Entonces ese proceso de reaprendizaje y de los valores asociados a esa masculinidad también es un proceso que tenemos que recorrer todos y todas, ¿no? Si me permite, Roy, pero primero sí, a ti. Porque claro, estamos hablando aquí de contenido de las políticas públicas y también tendremos que hacer la pregunta de quién hace las políticas públicas, ¿no? Y quién define las prioridades, los contenidos, la agenda, ¿no? Y ahí no deberíamos olvidar que más allá de que los movimientos, las asociaciones, los colectivos, la ciudadanía, ¿no? También de alguna manera, ¿no? puede participar en la definición de las políticas públicas, pero hay unos actores privilegiados en la definición de esas políticas que además nuestro propio sistema constitucional le da un lugar relevante, que son partidos políticos, sindicatos, organizaciones empresariales, ¿no? Y que en todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con el tema de cuidados, corresponsabilidad, ahí tienen un papel esencial. Y yo creo que ahí sigue habiendo una especie de agujero negro con respecto a cómo estas herramientas participativas y representativas de la democracia tienen asumido, interiorizado lo que implica hacer unas políticas de igualdad que tengan las perspectivas que aquí se están planteando, ¿no? Entonces, yo creo que ese debería ser también otro eje de atención. Muchas veces, paradójicamente, yo tengo ejemplos, por ejemplo, en mi universidad, los mayores obstáculos a veces para definir determinadas políticas de igualdad han venido, por ejemplo, por parte de los sindicatos, ¿no? Por determinadas resistencias, ¿no? A modificar patrones, esa sensación de perder como espacios de poder, ¿no? En lo que tiene que ver, por ejemplo, con definición de políticas de conciliación, de cambio de la organización de los tiempos. Entonces a mí eso siempre me ha parecido muy paradójica, me ha hecho ver que ahí tenemos una estructura absolutamente patriarcales y muy resistentes al cambio, ¿no? Es decir, que no pongamos el foco solamente, ¿no?, en determinados movimientos reactivos desde fuera, sino que dentro de esa estructura tenemos unos obstáculos muy bueno, claro, es que hasta los sindicatos trabajan internamente también para que sus propios cuadros sepan identificar cuando ¿no? se está produciendo un caso de discriminación salarial, porque hay gente que no lo sabe identificar, que si no pone que eres hombre y mujer y cobras diferente, no sabe que no, lo que significa el concepto de trabajo, ¿no? Igual valor, igual remuneración, y eso es un trabajo que están haciendo ahora casi, cuando a lo mejor, porque en los propios convenios colectivos se han firmado convenios colectivos con categorías distintas, una feminizada y una masculinizada con sueldos diferentes, por ejemplo, hasta hace nada, y aún sigue sucediendo. Pero bueno, como vemos, antes también planteábamos que muchas veces conocemos la teoría, sobre el papel todos estamos más o menos de acuerdo en determinadas cuestiones, pero luego esa renuncia a las cuotas de poder es lo que está detrás de muchas resistencias al cambio, ¿no? Y puede que esto sea válido para casi cualquier debate que pudiéramos desarrollar, pero en el tema que nos ocupa está muy claro, ¿no? Roy,
también en esta ronda y sobre este tema que nos cuentas. Bueno, ahora escuchando aquí, yo siempre pienso en una cuestión, ¿no?, que es cómo se visibiliza algo sin crear esencia, ¿no? Creo que es muy difícil, ¿no? Es como muy difícil quizás hacer políticas de igualdad, ¿no?, que tienen que tratar de crear un espacio concreto sin perpetuar ese espacio. Creo que eso es como una... no sé, yo lo pienso y no doy con la solución muchas veces. Y en ese sentido, creo que estas quizás políticas de la identidad están llegando a un callejón un poco sin salida, muchas veces que se nos vienen en contra, ¿no? Porque hemos enarbolado a veces algunos alegatos, algunas cuestiones para defender determinadas cosas, ¿no?, que eran necesarias defender y que ahora un poco se vienen en nuestra contra porque no podemos salir de esas lógicas, ¿no? Pues por poner un ejemplo, de pronto... desde el propio colectivo, ¿no?, pues lo que sé, yo he dicho siempre, yo pues nací gay, ¿no?, soy gay desde siempre, ¿no? Claro, eso me convierte también en un lugar tan estático, ¿no?, tan inamovible, tan poco mutable, que ese argumento se ha utilizado pues siempre también como un arma para decir, oye, tú no me puedes cambiar, ¿no?, no vas a venir tú aquí a querer que me cambie. Pero también me imposibilita un poco luego el propio cambio, ¿no?, o el propio movimiento si quisiera, o sea, eso es algo que pienso mucho. Y en ese sentido, creo también un problema esta cuestión que tiene que ver nuevamente con los estancos, ¿no?, con ese hecho de que las mujeres se reúnen ellas solas para hablar de sus cosas, los hombres se reúnen ellos solos en círculo, ¿no?, para hablar de sus cosas y luego no lo compartimos. Claro, ahí Ana hablaba de la intimidad, ¿no?, y me parece como primordial. Al final el discurso muchas veces público no lo estamos compartiendo. No estamos, hoy está aquí Ana, que está genial, ¿no?, pero que de pronto haya gente, pues mujeres feministas que se preocupen por los malestares masculinos sin que las llamen a cunapenes en internet o digan que es que los malestares masculinos no les importan a nadie, ¿no? Entonces no sé qué estás reclamando, porque por un lado te quejas y por otro cuando alguien dice, oye, a ver qué pasa, no pasa nada, cállate, ¿no? En este sentido creo que tenemos que ver un poco esa cuestión, ¿no? Y esta cosa como tan estancada también hace que muchos hombres, creo, no sepan quiénes son las mujeres, ¿no? Si no leen a mujeres, si no leen de feminismo, si no escuchan a las mujeres. Y eso genera malestares en la intimidad, eso es lo que genera. Entonces ese saber, esa producción cultural también... tiene que estar a disposición también de los hombres que quieran acercarse, ¿no? No al conocimiento de sus propias parejas, madres, familiares, sino a todo ese acervo común y sentido común que está ahí, que existe en pues, la historia de los libros. Y me preocupa mucho en ese sentido de la intimidad, por ejemplo, de la sexualidad masculina, ¿no? Si dijéramos algo que tiende las políticas de igualdad en torno a los hombres, pues son muchas veces muy culpabilizadoras, ¿no? Entiendo que ha habido un mensaje muy potente y necesario de decir, oye, no se tiene que decir todo a las mujeres, hay que decir solo a los hombres, ¿no? Pero igual en la manera que estamos haciéndolo, igual nos estamos pasando de frenada, porque de pronto, ¿cómo se habla de violencia sexual sin generar terror sexual, ¿no? ¿Cómo se habla de violencia sexual sin generar un destino de agresores, ¿no? Me parece también complicado. Se veía una campaña, este 25N, no sé si la vieron, pero bueno, era un dibujo de un hombre que llevaba un ramo de flores y su sombra, pues era una sombra y en vez del ramo de flores llevaba un cuchillo. Bueno, Ana lo... Te lo vi a ti y tenía dudas de lo que decías yo. No sé si estaba de acuerdo con tu crítica. Vale. Bueno... Se abre el debate. No, pero me parece interesante. Sí. Bueno, en este sentido... claro, yo entendía cuál era el concepto, ¿no?, de la imagen, pero en ese sentido, y hablando nuevamente como de la violencia sexual o de la sexualidad, pues es curioso que después de la manada, ¿no?, lo que haya surgido haya sido pues todas las reacciones legales, ¿no?, de modificación de normas, de que se hable del consentimiento, ¿no?, de que se hable de la violencia, pero no se ha hablado de la sexualidad masculina en positivo en ningún momento. No se habla de eso. Es decir, en ese sentido... ese individuo hecho a sí mismo, ¿no?, que la masculinidad lo hace a sí mismo, se produce a sí mismo, que es un campeón, que es alguien que siempre tiene ganas, que además para que el sexo es aguantar, ¿no? Quiero decir,
podemos hablar de los malestares en la sexualidad masculina y no solo de la violencia sexual, ¿no? Quizás también sería una forma de, ¿no?, de permearlo. Y como decía Miquel también, el tema de que la masculinidad es algo que construimos entre todos los seres humanos, es decir, las mujeres a través de sus deseos también la perpetúan, ¿no? Y también las mujeres usan la masculinidad. Entonces, esa transversalidad, ¿no?, de lo que supone romper el paradigma, rompería esos estancos en los que estamos todo el rato, que parece que nunca se llegan a mezclar del todo y están absolutamente mezclados con la raza, la clase. Y bueno, no se puede hablar de homofobia sin hablar de masculinidad. Entonces, yo cada vez que veo, ¿no?, una lucha por un lado, es como si fuéramos apagando fuegos de un mismo incendio, pero no nos ponemos como de acuerdo, ¿no?, en esa idea de, pero ¿cómo no vamos a hablar de masculinidad? Si es que la homofobia, ¿no? es eso. Sí. Claro, estamos llegando también... sí. No, lo de cartel. No, lo de cartel, yo me acuerdo, pero porque me parece... No tengo tampoco una posición, o sea, me parece, no sé, que es para dar una vuelta. Porque yo sí entiendo, ¿no? Entiendo que creo que hay que... Claro, son muchas cosas a hacer como compatibles, como hablar de violencia sexual o hacer campañas contra la violencia sexual sin caer en el terror sexual, pero también sin generar un discurso tremendamente culpabilizador para todos los hombres, o que parece que el destino inevitable de cada hombre sea ser un agresor sexual, pero sí, desde luego, generando conciencia en los hombres y asunción de responsabilidades y tal. O sea, me parece difícil, o sea, que hacer compatible todo tiene que ser súper difícil. Claro, en ese cartel que yo os vi señalar, pues yo decía, jolín, claro, pero es una manera, por ejemplo, pues de señalar que detrás de un gesto bonito, ¿no?, y de un tipo que puede venirte con buenas maneras, eso no significa que no pueda ser un agresor, ¿no? Es decir, que bajo las muestras más tópicas del amor se esconde también la violencia, ¿no? O también puede haber violencia. Desde ahí lo entendía yo, entendiendo lo que decís. Pero creo, súper de acuerdo con que hace falta, bueno, un discurso sobre el sexo, la sexualidad y el deseo en positivo, que, bueno, en fin, que vaya muchísimo más allá de donde estamos yendo ahora mismo, porque es verdad que estamos como en un callejón un poco sin salida, en el que después de todo lo que hemos vivido nos hemos quedado, pues, ahí, ¿no? Parece que ya está, ya lo hemos solucionado. Es como, y que la única solución es el porno mal y estos deseos, ten cuidado, están mal. Y ya está. ¿No? Es como, no, eso no nos ayuda a avanzar precisamente, yo creo, por el camino por el que estamos diciendo. Y entonces yo creo que el elefante en la habitación es la educación sexual, ¿no?, que siempre además sale en todas partes y que sabemos que es un caballo de batalla enorme, porque ahora si precisamente hay está en el punto de mira algo, ¿no?, en la extrema derecha, pues la educación sexual, yo creo que precisamente porque se es consciente del potencial transformador que yo creo que tendría una educación sexual desde que entras en el cole, o sea, desde que entras en el cole, y no me parece normal que los niños no sepan que tocarse es normal, cómo se llaman las partes de su cuerpo, que el clítoris existe. O sea, yo me sigo, ¿cómo puede ser? Es que es increíble que empecemos por algo tan básico, ¿no? Y que algo así no esté normalizado, y a partir de ahí un montón de preguntas que son inherentes, yo creo, a cualquier ser humano, ¿no?, que crece, que se desarrolla y a las que no estamos dando respuesta. Y la única respuesta que estamos dando, también desde muchas campañas, es culpabilizar el deseo y decir que el porno está muy mal, te va a convertir en un hombre terrible. Y en las mujeres, bueno, yo creo que es que ni se nos ocurre hablar de que no vaya a ser que una mujer vea. Creo que ese es un camino totalmente improductivo y que tenemos que salir urgentemente de ahí. Sí, pues además, yo creo que redunda nada más en convertirlos siempre, o mirados siempre de la perspectiva de víctimas, ¿no? Es que no tenemos, parece que además no nos queda otra salida, ¿no?, nunca. Claro. Si bailas Chanel y eres Chanel, te sexualizas y te hipersexualizas y eres un objeto. Si no sé qué, coño, todo mal. Entonces, al final, es verdad. Entonces, que nos ponemos sacos de patata y no movemos el culo, no vaya a ser que estemos también tal por la mirada masculina. Ya, pues que como estamos, obviamente estamos construidos la realidad por todos estos sesgos, pero genial que la critiquemos y la repensemos, pero es que entonces no nos dejan agencia ninguna, ¿no?, efectivamente, a las mujeres. Claro. ¿Y no te parece, Ana, que hay un cierto feminismo que parece que quiere eso, meterlo en un convento? ¿Pero qué quieres, como sacarme aquí un titular, Octavio? Vale, aquí. Estamos debatiendo, ¿no? ¿No te parece? Alguno ya ha habido, ¿eh? Ya han dejado... Sí, a veces se lanza ese discurso, ¿no?, que parece que estaría mejor en un convento, ¿no? Yo creo que el empeño de poner el foco en el porno todo mal y en hacer un discurso de brocha gorda
creo que es totalmente contraproducente. El problema quizás sea que acceden a ese porno sin la formación sexual, necesaria. ¿no? Sin la educación sexual, es decir... Y de forma prematura porque no han llegado todavía educativamente a ese punto. Eso es lo que a mí me preocupa. Entonces sí, creo que centrándonos en la violencia todo el rato, en que parece que lo único que podemos ser es víctimas o receptoras de una mirada necesariamente masculinizada y patriarcal. Claro, pues ahí estamos, yo creo que cortando las posibilidades, y sí creo que con un discurso en el que el deseo, el placer y la posibilidad de ser agentes de nuestras vidas pues no está, y sí me parece peligroso. Se hace en nombre de un objetivo loable, pero bueno, todas tenemos ese objetivo y creo que lo podemos hacer de otra manera. Pero el otro día se lo escuchaba a Daniel Iriarty y apunté la frase porque me pareció fantástica. Dice, mucho cuidado con defender buenas causas con malos argumentos. Total. Entonces, claro. Es que es así, si no totalmente. Y en esto, ¿no? Y en cuanto al porno, muchas veces pasa eso. Claro. Hay causas a veces que dices, sí, quiero, pero a veces hay argumentos que es como, todo es prohibir, todo, y es como, cuidado, ¿a dónde nos va a llevar esta argumentación? Pues es muy importante este punto en el que estamos, porque creo que gran parte de esta labor de construcción o de reconstrucción de esa sociedad a la que aspiramos tiene mucho que ver con la comunicación, ¿no? O con la pedagogía y la elección de las palabras o de los conceptos, ¿no? Antes tú planteabas el caso del consentimiento, esa elección de los conceptos, de los enfoques, de cómo puede percibir uno un anuncio, cómo lo puede percibir otra persona. Claro, ese es otro gran desafío también, ¿no? Porque necesitamos la pedagogía para poder avanzar en este proceso, ¿no? Y es difícil dar con los conceptos adecuados, pero de alguna manera hemos ido introduciendo a los protagonistas y las protagonistas de la siguiente ronda, porque, bueno, de un modo indirecto hemos hablado ya de la gente joven también, ¿no? Y entonces en esta tercera ronda de preguntas quería plantearos vuestra opinión sobre las relaciones de poder y las desigualdades en la gente joven, cómo se construyen actualmente, por dónde pueden ir las políticas públicas para impulsar cambios que tengan en cuenta la realidad de las personas jóvenes. Uno podría pensar de entrada, por esta confianza que tenemos siempre en que vamos a ir avanzando de forma natural, ¿no? Esa falacia del progreso porque sí, que bueno, las nuevas generaciones llegan ya como más mentalizadas, más comprometidas, ¿no? Mejor educadas, pero vemos que no siempre es el caso, ¿no? Y tenemos además estudios recientes entre personas jóvenes que nos han dejado resultados bastante difíciles de digerir, ¿no? Y quienes tenemos conversaciones con ellos y con ellas nos sorprendemos, ¿no? con las respuestas que escuchamos. No sé cómo percibís este trabajo de construcción en el que estamos en este sector particular de las personas jóvenes, que creemos que, bueno, vienen ya de una educación diferente y que ya tienen un peso algo menor, ¿no? de ese patriarcado, pero no sé si es el caso, no sé cómo lo veis. Yo creo que lo primero que tendríamos que cambiar es ese discurso insistentemente negativo, ¿no? Sobre los jóvenes, ¿no? Que a mí siempre y cada vez, ¿no? me resulta más difícil de tragar, y sobre todo incluso, Ana, cuando lo ven algunos medios, ¿no? Cuando se hacen, ¿no? como titulares, ¿no? de determinados estudios, determinados informes, parece como que se pone el foco, ¿no? en lo negativo, cuando luego, cuando te lees ese informe con detalle, te encuentras que hay muchas más conclusiones positivas que negativas, ¿no? El año pasado, ¿no? Se decía un informe, ¿no? 1 de cada 5 jóvenes piensan que la violencia de género es un invento ideológico, tal. Bueno, pero eso significa que hay 4 de cada 5 que no piensan eso. Con lo cual, oye, vamos a darle la vuelta. No sé si entre los adultos, ¿no? El porcentaje sería igual de positivo o más bien todo lo contrario, ¿no? Hace poco yo, veniendo también para acá, estaba leyendo el último informe, ¿no? que ha hecho la Fundación Reina Sofía sobre la caja de la masculinidad, ¿no? y cómo se ubican ahí los chicos y tal. Y claro, yo he visto también ahí titulares tremendamente apocalípticos cuando si analiza determinados datos del informe. Bueno, claro que hay cosas que mejorar, pero hay otras muchas cosas que nos dan como mínimo síntomas de esperanza, ¿no? En relación a ese concepto de la caja de masculinidad, los porcentajes que nos da ese estudio es, y los tengo aquí apuntados para que no se me lo olvidaran, que fuera de la caja estarían un 41,3% de chicos jóvenes. En el borde, ¿no? En ese límite de no saber muy bien dónde ubicarse, un 44,7%. O sea que ya tenemos ahí una enorme mayoría que están o fuera o en el borde. Y dentro de la caja solamente hay un 14%. Claro, entonces esos datos hay que darle también una relectura en positivo, ¿no? En ese informe
pues se detecta que hay un consenso muy amplio, por ejemplo, en que la violencia de género es un problema dramático, importantísimo, ¿no?, de las sociedades contemporáneas, ¿no? Y dicen también, por ejemplo, ¿no?, el feminismo no se ocupa de problemas reales, sino que se utiliza como herramienta política. Esto ha aumentado, en 2021 había un 22% de jóvenes que lo pensaban y ahora hay un 26%. Pero es que yo también lo pienso eso muchas veces, ¿eh? Es que yo como adulto también a veces pienso que por parte de determinadas instancias se utiliza el feminismo más como una herramienta política y no se ocupa de los problemas reales, ¿no? Entonces, creo que a veces lo primero que tenemos que hacer es cambiar ese discurso. En este estudio a mí hay dos cosas que me han llamado muchísimo la atención, ¿no? Y es cómo los comportamientos de masculinidad más tradicional, ¿no?, en el sentido más patriarcal del término, se dan como en dos extremos sociales, ¿no? Por un lado, en las clases más altas, es decir, con un estatus socioeconómico más elevado, y por otro lado, en los sectores más precarizados, ¿no? Y claro, por razones completamente distintas. En las clases más altas, porque hay un permanente deseo de responder, ¿no?, a ese mandato, ¿no?, del sujeto proveedor, neoliberal, productivo, exitoso, ¿no?, que está muy en ese sector social muy marcadamente, y en los sectores más precarios porque efectivamente viven una situación de inseguridad, de falta de expectativas, de incertidumbre, de no tener recursos, lo cual yo creo que nos debería hacer también plantearnos en qué contexto se están moviendo los jóvenes y las jóvenes de la actualidad, ¿no? Es decir, ante ese panorama de falta de expectativas laborales, profesionales, de incertidumbre, de miedo, en un mundo donde también se ha roto de alguna manera la linealidad de las etapas vitales. Es decir, antes era como que todos teníamos unas etapas como muy marcadas, ¿no? Tú estudiabas, te preparabas, conseguías un trabajo, te casabas, tenías una familia, tal, te jubilabas, ¿no? Esa trayectoria ya no es así, no va a ser ya así nunca más, ¿no? Entonces no tenemos narrativas y relatos que nos sirvan para ese otro modelo de subjetividades, ¿no? Y entonces tenemos unas generaciones que están viviendo en primera persona pues toda esa complejidad. Cambios en tiempo real. Absolutamente, ¿no? Y luego lo que ha salido aquí ya muchísimas veces, ¿no?, el tema de la sexualidad, de la afectividad, ¿no? Yo creo que habría que insistir mucho cuando nos dirigimos a los jóvenes y a las jóvenes en el sentido de eso, emancipador también de la sexualidad, de los deseos, del erotismo. Y la sexualidad, como decía el célebre libro de Carol Vance, también hay placer, también hay peligro, ¿no? Es decir, es un hilo, ¿no?, un alambre, ¿no?, en el que siempre te mueves y que forma parte de la propia naturaleza humana, ¿no? Entonces yo creo que hay que, frente a ese modelo de, podríamos decir, de ese yo narcisista, ¿no?, que busca una satisfacción como muy primaria, muy individualista de los placeres, pues tendríamos que trabajar en una construcción mucho más compartida, ¿no?, de los placeres y de los deseos. Y yo creo que ese es el reto que tendría la educación afectiva y la educación sexual, ¿no? Y que al final yo creo que es una educación que nos lleva a cómo estamos educando a las nuevas generaciones para vivir en democracia. Si las estamos educando para que conversen entre ellos y entre ellas, o las estamos educando para que cada uno se quede en su espacio, eso, narcisista, muy tecnocapitalista, ¿no?, como dice Bayou, pero sin capacidad de comunicación, ¿no? Entonces, para mí esos serían los elementos clave en el trabajo con los más jóvenes. El resto, no sé si Ana también por alusiones a la labor periodística, pues a los titulares. No, es que creo que ahí hay una... de cómo a veces de repente ponemos una atención brutal, ¿no?, en un tema porque nos genera alarma, la extrema derecha nos genera alarma. ¿Cuál es su impacto de su discurso negacionista sobre la violencia de género? Ostras, nos da miedo y entonces de repente se empiezan a destacar cosas, ¿no?, que están sucediendo, pero que suceden a la vez que otras. Y bueno, pues elegir hasta qué punto ¿no?, ese debe ser el titular o eso hay que destacar y no lo otro, pues yo creo que es un tema, ¿no? Porque creo que efectivamente a lo mejor hay veces que, oye, que hay motivos para ir por ahí y que en otros casos quizás estamos reforzando un estereotipo muy negativo o subrayando mucho las ideas negativas. Y además en el caso de la juventud yo creo que es como algo que sucede muchísimo, a mí también me da mucha rabia, me parece, bueno... Es muy tópico, ¿no? Cuando dicen, ¿y cómo puede ser? Es que tú mira a los jóvenes. Yo digo, pero ¿tú has visto a tu alrededor? Claro. Quiero decir, no creo que la juventud haga nada muy distinto de lo que, no sé, ¿no?, de lo que han vivido y de lo que les estamos dejando. O sea, es que se lo estamos dejando nosotras y nosotros, ¿no? Entonces, no sé, hacen lo que pueden, ¿no?, con lo que tienen y con lo que se les da. Y de hecho... Claro.
joder, diría que también hay muchos informes, hay datos, ¿no? Muy llamativos, como que, por ejemplo, si es que se está rompiendo mucho más la heterosexualidad como norma, por ejemplo, ¿no? Pues ese departamento, ¿no? Mucho estanco de antes, de o eras hetero o eras... Ahora se vive de otra manera, por ejemplo, y me parece estupendo y maravilloso, y eso también es fruto de las nuevas generaciones, ¿no? Y hay mucha gente para la que la realidad trans es eso, es una realidad porque convive en el aula. Entonces no es una idea, ¿no?, teórica sobre la que solo, no sé, decir cosas, sino que es que son sus compas con los que se están relacionando y que están aprendiendo a vivir así, ¿no? Entonces yo creo que hay que destacar, ¿no?, también ese tipo de cosas. O incluso cuando se habla de las denuncias de la violencia sexual, que es verdad que han crecido muchísimo las denuncias de violencia sexual entre las mujeres más jóvenes. Claro, oye, es que a lo mejor podemos pensar que las mujeres están denunciando ahora cosas que antes no se denunciaban. Sin duda. Es que está también sucediendo eso. No podemos afirmar que hay un aumento de la violencia sexual, pero sí que hay un aumento de la denuncia. Las chicas jóvenes están denunciando. Bueno, pues hay que verlo eso también como algo positivo, ¿no? Eso está saliendo a la luz, está emergiendo esa violencia, se está detectando y se está yendo, ¿no?, a la justicia. Y luego, de todas formas, con el tema de la infancia o la juventud y tal, pues creo, bueno, el tema de la educación, ¿no?, que hemos dicho ya sexual, pero luego también, pues no sé, qué pasa en las aulas o qué pasa en los patios, ¿no?, cómo se reparten los espacios, esta cosa, ¿no?, que también hay muchos programas pues para repartir el espacio de los patios, pero que es que hay muchos coles en donde eso no se hace y donde el fútbol es la actividad principal que ocupa el 90% del espacio de un colegio y de la atención de un colegio. Pues claro, es que desde el reparto de espacios y qué actividades se ofrecen y de qué manera se ofrecen a niñas y niños, eso ya también condiciona mucho sus gustos y dónde se pone el foco. Yo creo que es indudable aún, estoy segura que casi nadie diría hoy en día que quiere darle una educación diferente a su hijo y a su hija, no diría, no, yo que vayan a la universidad, lo mejor, pero la realidad es que tú ves claramente cómo las expectativas son diferentes cuando tú lo que tienes es un niño o tú tienes una niña. La gente a tu alrededor empieza a desplegar una serie de estereotipos muy concretos y una vez que nace ese ser, se tiende a fomentar una parte. No es que mira lo movido que es y es que le gusta muy tal. No, es que le gustaban las muñecas. Es que nadie le regala muñecas, pero le han regalado 5 balones de fútbol. Y esto, ¿qué hubiera pasado si hubiera sido al revés? No lo sé, a lo mejor sería mi hijo igualmente un fanático del fútbol, pero la realidad es que el refuerzo viene fundamentalmente, por un lado, a reforzar algo muy concreto, mientras lo otro se deja de lado. Y ahí, bueno, por ejemplo, también se ha aprobado el tema de los anuncios no sexistas, que creo que también ya era hora, ¿no? Hay que ir por, no sé, un público especial, ¿no?, especialmente vulnerable como es la infancia. Creo que también debería tener políticas, bueno, que atendieran, en fin, a esa protección, ¿no?, a la hora de venderles a los propios niños y niñas productos con unos estereotipos flagrantes. Y luego el tema de los referentes, lo que decía Roy antes de que muchos hombres no conocen a las mujeres, y muchas mujeres tampoco conocen a las mujeres porque nos dijeron, ¿no?, en el instituto tenías una columna que ponía literatura femenina, y hay una cosita, ¿no? Y claro, yo creo, ahí sí que veo esa política transversal de o cambiamos tanto el currículum oculto ¿no?, del que se habla, pero también el currículum más explícito, qué referentes se aparecen en los libros de texto, cuáles son los libros que se leen, de qué autoras, de qué autores, de qué se habla de su vida personal, son la de las autoras, la de los autores, cuántos aparecen y cuántas aparecen, filósofas, qué acontecimientos de la historia se ponen de relevancia, porque yo no supe que la Declaración Universal de Derechos del Hombre y el Ciudadano no incluía a las mujeres hasta que llegue a la facultad, ¿cómo es posible? Yo creo que mientras eso no se corrija, vamos a seguir fomentando algo muy complicado y que genera, que es la alteridad, las mujeres como alteridad. O sea, las mujeres somos las otras, somos la columna al margen, somos lo que no aparece en los libros de historia, somos las otras con una seccioncita en un periódico, con un capitulito en un libro de texto o con un estante en la librería que pone literatura no sé cómo, pero no estaremos cambiando y transformando, ¿no?, yo creo, lo que es la cultura, la historia y el sentido de lo que somos, ¿no? Seguiremos siendo para los hombres las otras y no unas compañeras, ¿no? No las que mirar y de igual a igual.
Bueno, titulares no sé si estamos dejando, yo creo que alguno que otro sí, pero conceptos, unos cuantos ya. Y no sé si había salido hasta el momento el concepto referentes, pero creo que es fundamental también para la construcción de la propia identidad, ¿no? Y una cosita, si me permite, en relación a lo que decías del fútbol, claro, yo creo que volvemos a cometer el error, ¿no?, de mirar lo que pasa con los niños, con los jóvenes, como si fueran eso, un mundo aislado. Es decir, la traducción mediática de lo que pasa en los patios de los colegios, pues son la atención que dedican los telediarios al fútbol. Pues ya está. Entonces, una cosa va de la mano de la otra. Antes de dejar a Miquel hablar, que estamos aquí, que sí, porque además vamos ya muy mal de tiempo, me acabo de dar cuenta. Con el tema de lo de los referentes, hay montones de libros de referentes de mujeres, cuentos para niñas que no sé cómo, que quieren cambiar tal, cuentos de niñas que no sé qué, mujeres, una serie de tal, mujeres no sé qué, no sé cuántos. Y yo digo, joder, yo es que, genial, primero yo quiero que mi hijo, y son todos muchos para niñas, ¿qué tal? Yo es que quiero que mi hijo tenga referentes, tías, mujeres, es decir, no es que las mujeres tienen que ser referentes para las niñas y para los niños. O sea, mi hijo tiene que querer ser como Megan Rapinoe, no solo como Cristiano Ronaldo, ¿no?, por ejemplo. Y esto tiene que estar ahí, ¿no? Igual que los niños necesitan tal, y las niñas necesitan también referentes hombres diferentes, ¿no? Y los niños también. Miquel Roy. Sí. Yo creo que cuando hablamos de la juventud, siempre... Yo escucho mucho todavía en medios de comunicación, en la ciudadanía en general, cuando de repente te dicen, no, es que con la juventud en cuanto a la igualdad se están dando pasos para atrás. Esa típica frase, ¿no? Y yo creo que se confunde constantemente el no avanzar o no avanzar lo que nos gustaría con ir para atrás. Y yo creo que son dos conceptos totalmente diferentes. Y yo suelo hacer mucho hincapié en eso, ¿no? Que no es lo mismo el estar estático o no avanzar, o avanzar poquito, que el ir para atrás. Y esto lo uno también con todos estos estudios que están saliendo en cuanto a la juventud, de que 1 de cada 4, 4 de cada 5, que claro, generan una alarma y una visión bastante negativa de lo que es la propia juventud. Y yo siempre me pregunto, ahora se hacen ese tipo de estudios. Claro. Si hace 30 años, cuando yo era joven, se hubiese hecho ese tipo de estudios, me gustaría saber los resultados que hubiesen salido de ese estudio, haciendo las mismas preguntas que se les hace ahora a los chicos y a las chicas. Entonces, claro, yo creo que eso también que es una forma de contextualizar también, de tener en cuenta el contexto, desde dónde se hacen ese tipo de estudios y la interpretación que se hacen de este tipo de análisis, ¿no? Eso por un lado. Estoy rompiendo una lanza a favor de la juventud, que creo que lo estamos haciendo, y eso que es un público que a mí me pilla un poco de lejos, que me conoce un poquito, pues como que no me interesa mucho la juventud, pero ahí lo dejo. Pero sí creo que a veces nos estamos pasando de frenada en el sentido de cargar las tintas sobre la gente joven con frases de estamos dando pasos para atrás, etcétera, etcétera. Eso por un lado. Y luego, que yo creo que muchas veces cuando hablamos de la juventud, o cuando se habla de la juventud, también se nos está olvidando de quién educa. ¿Y quién educa? Los adultos y las adultas. O sea, y eso es una cuestión clave, yo creo. El profesorado, el tiempo libre, las familias, etcétera. Entonces, claro, parece que la gente joven son como, no sé, champiñones que salen de la nada y que de repente tienen X valores. Y dices, no, claro, es que si no ponemos también el foco de atención, que sí, que yo soy muy partidario de que hay que incidir muchísimo más en el trabajo con la juventud y que poco se hace, más se debería hacer, sí. Pero que no se nos olvide que de manera paralela también tenemos que trabajar con quienes estamos educando a esos chicos y esas chicas. De poco nada me va a servir si estoy trabajando en un colegio, interviniendo no sé cuántas horas durante un curso lectivo, si no trabajo de manera paralela con el profesorado, por ejemplo, o si no trabajo de manera paralela con los padres y madres, por ejemplo, etcétera. Quiero decir, algo hará. Pero creo que hace falta tener como una visión un poquito más estratégica, uniéndolo al término estratégico que salía en una de las preguntas anteriores, que creo que a veces aquí se nos escapa un poquito. Y creo que en los últimos años es una sensación, que bueno, pues conocemos cada vez más lo que la gente joven opina, pero creo que poco hacemos referencia o poco les damos el altavoz para que verdaderamente cuenten lo que quieren, cómo lo viven, etcétera, etcétera. Y ahí entrarían 50.000 temas de los que algunos ya hemos hablado, de las emociones, de cómo vivimos las sexualidades, etcétera, etcétera. Bueno, los cuerpos. Yo creo que ahí hemos escuchado a la gente joven, escuchamos a la gente joven lo que nos están queriendo decir. Creo que
se está empezando a escuchar, pero que todavía queda mucho camino por recorrer en ese sentido. Porque además muchas veces las políticas públicas dirigidas a la gente joven vienen desde la perspectiva adultista. O sea, desde los adultos y desde las adultas. Entonces, ahí creo que hace falta todavía hacer algunos cambios en ese sentido. Y también este tema con algo que se comentaba en la pregunta anterior y que tiene que ver con esos mensajes en positivo, ¿no? Que a veces, pocas veces, quizás recibimos, tanto los adultos como la gente joven, con el tema de los mensajes más en positivo. Pero yo ahí añadiría que cuidado, que tampoco sea todo positivo, porque podemos caer en el otro lado de la moneda. Yo siempre digo, el feminismo increpa, y a los hombres nos increpa, y creo que parte del feminismo tiene que seguir increpando. Increpar no es cómodo, y esa incomodidad creo que también es parte del trabajo que tenemos que realizar, en este caso centrándonos más en los hombres. Cuidado, con esto no hay que decir que solamente nos centremos en los aspectos negativos. No, también creo que hace falta mucha pedagogía en el sentido de mandar mensajes en positivo, pero que no nos quedemos solamente con lo positivo. Yo creo que cuanto más conciencia tengamos de cómo estas desigualdades son estructurales, mejor vamos a entender ciertas críticas o ciertas interpelaciones, gracias, que podamos recibir en este sentido. Y dejo porque aquí podríamos debatir seguramente bastante. Claro, pero yo creo que, Miquel, lo que tú dices de la incomodidad, yo entiendo que la incomodidad debe ser como una fase del proceso, o sea, no el punto de llegada. No, yo creo que el error es que lo entendemos muchas veces como el punto de llegada. Totalmente de acuerdo. Y es simplemente un paso, casi el primerito, ¿no? Para luego seguir trabajando. Vamos con Roy, si os parece, porque nos quedamos sin tiempo y yo he hecho una promesa aquí a la sala, que era que íbamos a poder escuchar, y alguna voz vamos a escuchar antes de que nos echen, que creo que es inminente, pero escuchamos a Roy para cerrar la ronda y luego a ver si abro el turno y no hay ninguna mano, que esto también pasa y yo sé que preguntas hay, lo que hay es también un poco de cosilla hablar en público, pero bueno, a estas alturas ya, si hemos estado aquí compartiendo este ratito, y pensándolo, y escuchamos a Roy. Bueno, yo tampoco voy a ocupar mucho porque diría un poco lo mismo que han dicho aquí. Bueno, esto que decía último Miquel me parece interesante, pero sí diría, por ejemplo, que quizás la culpa tiene un elemento transformador limitado, ¿no? De corto alcance y individual. Sí, lo entiendo. No hablaría de culpa, hablaría de la responsabilidad en todo caso, que es diferente. Pero bueno, lo que quería decir era que igual, claro, para que alguien diga, bueno, me siento culpable, entonces cambio. Sí. Bueno, no es una... Claro, la estructura no se toca, ¿no? Bueno, en ese sentido. Y lo de, la juventud, creo que, claro, siempre hablamos como con rabia de la juventud, ¿no? Con cierta envidia también, porque nosotros no vamos a morir, ellos están empezando, y entonces parece un poco que la culpa de todos, ¿no? Pues de la chavalería y de Ada Colau. Y que no hemos sido nunca jóvenes tampoco, ¿no? Sí, ¿no? Entonces toda la culpa es de Ada Colau y de los jóvenes, ¿no? Y en ese sentido... claro, no estamos escuchando sus demandas, ¿no? Lo hacemos desde un lugar en el que, pues cuando seas mayor comerás 2 huevos, bueno, ya verás, en mi casa, no sé qué. Entonces es una cuestión de, tienen muchas cosas que decir, ¿no? Y estamos todo el rato como invalidando esas emociones que son muy fuertes, que están viviendo una situación súper complicada y no les estamos dando legitimidad porque simplemente parece que es algo transitorio, ¿no? La adolescencia es algo transitorio. Bueno, o no, quiero decir, es que tiene que ser igual de importante. Y hombre, yo diría que claro, en ese acercarse o escuchar, pues aquí está Isa Duque, que ha escrito un libro que se llama Acercarse a la generación Z, que además es ponente del Congreso y estará el miércoles 15. Y bueno, es un libro que desmonta todos estos argumentos y estas estadísticas locas y de pronto te dice que es que la juventud consume mucho menos drogas que lo que ha consumido la gente adulta. Pero eso no sale, ¿no? Eso no se interesa, eso no va a abrir un telediario o un periódico. Y sí diría que, que en ese sentido, en las políticas de igualdad, para ser completamente transformadoras tendrían que intervenir la educación también, ¿no? En el sentido de que no puede ser que sea una persona externa a la institución, que le den solamente al colegio o al instituto 2 horas, ¿no? Parece además que sea una varita mágica, en plan, venga, ya están todos bien, ¿no?
O sea, y claro, es ping, ¿no? Y a los 2 días dice, bueno, es que hubo una pelea. Hombre, claro, pues no soy Mary Poppins, ¿no? Claro, es que parece que llegas con eso, que luego la sexualidad, pues a quien le cae el marrón es a la profesora de biología o el profesor, que dice que yo no sé de qué hablar, ¿no? Porque todo se centra en los genitales y le toca la de biología, que entra allí cagada, ¿no? Dice, a ver de qué voy a hablar. Y sí diría también que un poco de compasión, ¿no? En el sentido de entender que los procesos ahí tampoco son fijos, ¿no? Cuando tú vas ir a la gente que está menos convencida, aquella que no te quiere escuchar, aquellos chavales que están en la última fila, ¿no? Que son los burros de la clase, los que parece que no prestan atención, pues esa gente es a la que hay que ir y decirle, oye, hay un proyecto de futuro y de vida para ti también, ¿no? Eso sí es transformador, pero para eso tienes que escucharle y no decirle, vas a ser un violador. Claro, ahí, ¿cuál es el destino que le estamos dejando a la gente joven, ¿no? Pues. Bueno, esos cambios que, como decíamos, se viven en tiempo real, ¿no? Y por lo tanto no hay perspectiva suficiente para estudiarlos. Nos tenemos que despedir, pero las promesas tienen que cumplirse. Así que me gustaría que pudiéramos hacerlo escuchando alguna de las voces que bueno, han estado escuchando a nuestros invitados, a nuestra invitada, y quizá alguna reflexión, no sé, incorporar alguna voz más a esta charla. Por fortuna tenemos por delante también el Congreso, 2 días más para seguir reflexionando y profundizando. Estoy segura de que volverán a retomarse muchísimas de las cosas que hoy se han avanzado en este aperitivo. Así que, bueno, ¿quién quiere poner el broche, la guinda, una reflexión final? Aparte de un agradecimiento muy sentido a nuestros invitados por acompañarnos hoy, vamos a aprovechar a darles las gracias. Creo que puedo hablar en nombre de todos y todas cuando digo que ha sido fantástico, muy interesante, y que hay muchos temas ya que nos dejan ahí run para estar pensando un buen rato esta noche y compartiendo pensamientos con la almohada o con quien podamos, cada uno. Bueno, alguna reflexión, alguna voz también que incorporar a esta primera mesa en esta semana de participación, de reflexión, de diálogo, de análisis. Sé que pesa más la vergüenza que la curiosidad, pero esto no debe ser así. Luchemos. Una mano ahí, 2. Bien, pues escuchamos brevemente antes de que tengamos que abandonar el edificio, como Elvis. Bueno, quería hacer una pregunta, no una reflexión. Y es, Octavio la mencionó al principio, pero también me gustaría saber la opinión de Ana, aunque por supuesto la de los demás también me interesa. ¿Qué opináis sobre la propuesta de abolición del sexo registral que está haciendo Preciado como una forma de acabar con la intersección de muchas luchas en las que estamos tanto tiempo implicados? Difícil responder brevemente, pero mi labor es pedírtelo. Hombre, ¿sabes? Así en un minuto respondes sobre la propuesta de por Preciado, joder, ¿sabes? Es como... A mí me gusta... no sé si te voy a responder. Porque una vez que podemos entrevistar a Paul Preciado, una de las cosas que hablamos con él fue, bueno, pues lo provocador muchas veces de sus ideas y de sus propuestas, y sí que le interpelamos también de decir, oye, pero luego esto, para llevar a la práctica algunas cosas, ¿dónde? Y él decía, bueno, es que mi papel es el de ser el filósofo que, ¿no? Que sacude y que no sé qué, y luego ya el papel de otra gente es el de ver cómo eso. No sé si es el momento de eso, ¿no? Entiendo también que hay propuestas provocadoras que quizá tengan su momento y que me parece interesante, ¿eh? O sea, a mí me parece interesante. No sé si es el momento ahora de hacer eso, no lo sé, tengo dudas. Pero me parece interesante y me parece que bueno, que tiene su papel de revolvernos y de, bueno, ponernos un poco en el espejo de determinadas, ¿no? Dudas. No sé si ahora mismo podríamos, o eliminarlo para todo. Creo que para algunas cosas sí, ¿no? No sé si para todo. Yo creo, bueno, jurídicamente plantearía muchísimas dificultades, pero que no voy a entrar en ello porque sería muy largo y muy rollo. Yo creo que el problema está, Hilario, en que tendríamos que hacer una revisión tan absolutamente brutal, ¿no?, de nuestro marco de pensamiento, que es un marco de pensamiento como muy binarista, ¿no?, en todos los sentidos, que no sé hasta qué punto efectivamente estamos en el momento, ni en la preparación, ni tenemos las herramientas suficientes para hacerlo, porque yo creo que lo que tendríamos que plantearnos es
¿hasta qué punto nos sirve, ¿no?, esas categorías de binomios, ¿no?, además casi siempre binomios enfrentados, no solamente hombre-mujer, sino otros muchos, ¿no?, lo racional, lo emocional, lo corporal con lo no corporal? Es decir, yo creo que hemos construido, al menos en Occidente, todas unas categorías de pensamiento y de realidad en virtud de ese binarismo, y yo creo que estamos ahora mismo iniciando un proceso de, yo entiendo que paulatino desmoronamiento. Lo que ocurre es que estamos, yo creo que en los inicios y con muchísima resistencia, ¿no? Porque claro, ahí estás dando con el meollo y con el hueso más duro de roer, porque es la propia definición del sujeto, ¿no?, del sujeto humano, del sujeto de derechos, ¿no? Pero yo entiendo que ese también es el camino, ¿no?, hacia un mundo donde todos y todas nos sintamos emancipadas, ¿no? Bueno, creo que una más, por desgracia, he visto tu mano. ¿Sí? Venga, terminamos contigo. Vale, simplemente era agradecer el lujo, ¿no?, de tener esta mesa además abierta a la ciudadanía, porque yo no voy a poder asistir al Congreso, pero sí que como docente universitaria de resolución de conflictos me parecía que se han expuesto aquí cuestiones muy claves, y cuando se hablaba de la juventud digo, qué importante, y me ha venido a la memoria, y permitidme que traslade esta experiencia, o sea, esta anécdota personal, pero recientemente he estado de viaje con mi hija mayor, y lo típico, que como íbamos juntas y tal, cuelgas fotos en las redes, y ella, pues, Instagram y demás, y yo, pues voy a subir algo al estado. Amá, eso es de millennials, ¿no? Claro. Y ya, o sea, eso ya es la vejez ahora. Es que claro, y le digo, ¿y a qué generación perteneces? Tú dices, amá, yo soy generación Z. Y recuerdo que estuvo en un curso, en un taller que impartió Isa Duque, ¿no?, la psicóloga aquí en Vitoria, por recomendación de su madre, que también hay que ver que educamos digamos, intergeneracionalmente. Mi hija está estudiando fuera, que si no le hubiera invitado a venir aquí, y quiero agradecer por aquello de dar peso a los cuidados, que hoy es mi madre la que me ha acompañado, y además un montón de cosas que tenía, y mi mamá ha dicho, venga, Itziar, anímate, y de verdad que merece la pena. Así que gracias a ella. Y ¿cómo se llama la mamá? Maika. Pues un aplauso también. Pues gracias por compartir tus reflexiones, tu anécdota, gracias por la pregunta, gracias a todas y todos por la asistencia. Por supuesto, aperitivo, así que seguimos durante esta semana con todas esas reflexiones. Gracias a todas las personas que nos han acompañado también vía streaming, y, por supuesto, gracias a nuestra mesa de lujo, como bien ha sido definida en la tarde de hoy. Así que, eskerrik asko, Bia Arte.